Colección Spalding-Imagha de Elena Harmon de Huay. Nuestra actitud hacia la obra y los obreros en el campo del sur. Capítulo 108. 17 de noviembre de 1902. Mientras me encontraba en el campestre en Fresno, California, desde el 10 de octubre, en las visiones de la noche me encontraba en cierta reunión. Yo deseaba saber el motivo de esta reunión, pero no podía. Me senté en un lugar que parecía estar separado del lugar donde el pueblo se había reunido. En alguna parte creo haber escrito tocante a esta reunión y pienso que el manuscrito ha sido copiado. Los hermanos en esta reunión estaban aconsejando respecto a la obra en Nashville. Los asuntos fueron presentados en una fuerte luz. Algunos de los hermanos presentes habían juntado los testimonios de quienes se encontraban desfavorablemente inclinados hacia la casa publicadora de Nashville. Si se hubieran tomado acciones basadas sobre estas malas representaciones, se hubiera hecho una gran injusticia a la obra del sur. Se hubieran tomado decisiones que hubieran surtido un efecto muy desalentador y que aparentemente hubiera sostenido como correcto todo lo que el Señor ha condenado respecto a la actitud del liderazgo de la Unión del Sur hacia el campo del sur. El curso de los hermanos E.R. Palmer y A.G. Daniels han querido delinear haría una injusticia y resultaría en una incorrecta representación, actuando sobre falsas impresiones. Los hermanos presentarían algo que en ninguna forma el Señor aprobaría. Estos hermanos deben recordar que el dinero no ha sido dado libremente para establecer la obra en Nashville. Si ellos hubieran estado conectados con la obra, si hubieran llevado las ansiedades y cargas de otros que han llevado, si hubieran tomado las decisiones y aunque fuera una de las muchas que exigían sacrificio, hubieran hecho mejor bajo estas dificultades que como hicieron estos hombres que han estado conectados con la obra desde el comienzo. Me he sentido profundamente angustiada sobre estos asuntos. El día 5 de noviembre de 1902 he estado llevando en mi alma una muy seria carga. Nunca debiera haber pensado que fue mi deber mantener cerrados mis labios, retirar mi influencia y permitir que los hermanos se autoadjudicaran cargas para llevar a cabo ideas preconcebidas tocante a la supuesta necesidad de mostrar a James Edson White su debido lugar y de reorganizar la obra entera en el campo del sur. Cuando los hermanos vinieron a mí en busca de consejo, yo les dije que yo no intervendría en sus planes de reorganizar, que eran considerados como esenciales, pero después por la noche me encontraba en una reunión donde esto se estaba haciendo y la forma en que se estaba llevando a cabo la obra era tan objetable que no pude guardar silencio. Entonces fui movida por el Espíritu de Dios para decir que en 3 ocasiones el mensajero del Señor me había dado instrucción de que esta represión contra Edson White es irrazonable y que se le estaba dando un lugar inferior. El mensajero celestial puso su brazo sobre Edson y lo llevó hacia adelante para ubicarse no a los pies, sino justo en medio de ellos. Día 7 de noviembre de 1902, nuevamente los asuntos en Nashville
se me han presentado y me siento animada. El Señor me ha dado advertencias para dar tanto al pastor Daniels como al hermano E.R. Palmer. Dios no ha inspirado su decisión de que un gran cambio tendría que realizarse en el sur. En manera alguna el Señor abandonó a Nashville. Muchas cosas allí con el tiempo funcionarán y se ajustarán a sí mismas. Cuando primero el Señor me presentó cierta reunión donde la obra del sur se estaba considerando, no pude discernir quiénes eran los participantes. Después el Señor quitó la pesadísima carga de mi mente al instruirme en que en cada lugar donde se estableciera un centro, tendríamos que enfrentar dificultades que exigen más que mortal sabiduría para vencer. Los obreros deben depender de Dios. En cada movimiento ellos han de ser movidos por principios puros, limpios y elevados. Pero los que no han estado en el fragor de la batalla no actúen como si estuvieran todo el conocimiento respecto a lo que ahora ha de hacerse. Si ellos en nada han participado con los comienzos de la obra en el sur, sería muy extraño si no se hubieran cometido errores. Hay cosas en la historia de la obra cuyo significado es imposible ser sondeado por mentes humanas. Los hombres, al tratar con quienes han cometido errores, no deben proceder sobre suposiciones de que bajo circunstancias similares ellos hubieran hecho mucho mejor. No tengan ellos demasiada autoestima, pues cada uno será probado. No hagan ellos como muchos están haciendo, magnificando errores y llevando reportes que no tienen fundamento en la verdad. Si ellos piensan que ellos hubieran evitado perplejidad y las cargas que siempre vienen a quienes se ocupan en batalla agresiva, traten de los tales de hacer la misma clase de trabajo, abriendo nuevos campos en el sur antes de condenar a otros. Entren ellos en las ciudades para establecer las ventajas que necesitan fundarse desde el comienzo en cada lugar seleccionado como centro de trabajo. Es mal que quienes no han desempeñado algo en llevar los contratiempos, las cargas y las muchas penas conectadas con el establecimiento de nuevas empresas, critiquen a quienes están luchando bajo estas múltiples dificultades. Vez tras vez, el Señor me ha presentado la obra pionera que debe hacerse en nuestros campos. En años pasados he compartido con otros la carga de establecer su obra en centros importantes. Por años hemos padecido por falsos reportes y la presión de la oposición, y hemos luchado para vencer los obstáculos puestos que nosotros no por nuestros hermanos. Siempre hemos seguido adelante orando a través del prejuicio. Desde el comienzo se ha hecho cada esfuerzo en encontrar y publicar los errores de los siervos de Dios, puesto en posiciones difíciles, errores grandemente magnificados que muchos han creído y usado
para descorazonar a los obreros y para retardar el progreso de la causa, cuando ellos debieran haber interesadamente puesto su hombro en el timón para ayudar a levantar la carga. Si los hermanos Palmers Daniels siguen su propio juicio y llevan a cabo las ideas que ahora tienen tocante a la causa del campo del sur, ellos harían una obra que no lleva la aprobación divina. El aparente éxito sería muy corto. Hermanos, el Señor no les pide que animen a sus hermanos a cultivar un espíritu de acusación y condenación. Al escuchar sus distorsionados reportes, no se escuchen a quienes se encuentran molestos por no poder ellos manejarlo todo de acuerdo a su propia voluntad y manera. Mis hermanos, no habéis de golpear ciegamente las tinieblas, pues no sabéis qué prosperará si esto o aquello. Deténgase la tendencia a juzgar motivos. No sabéis ni entendéis tocante a la presentación que me ha sido dada. No puedo evitar el estar intensamente interesada en cada movimiento hecho en el campo del sur. Sé mucho tocante a esta obra, pues se me ha mantenido al día con ella, y con el planeamiento y diseño de los obreros he conocido las luchas y cambios, la abnegación y sacrificio que valientemente se han soportado. He ayudado a los obreros a todo lo posible, compartiendo su trabajo y animándolos al enviarles regalos de dinero y libros, y conozco algo tocante a lo que estos libros ya han hecho y seguirán haciendo. Mientras me encontraba en Australia, me mantuve al día de la obra hecha en el sur y del escaso ánimo que los hermanos ministros dieron a la obra. Entre las personas de color, los hermanos del norte no dieron aliciente porque ellos sabían que este ánimo tarde o temprano significaría la recaudación de fondos para apoyar a los obreros en estos nuevos campos. Yo solicité recursos para la obra del sur antes que hubiera mucho trabajo hecho en este campo. Yo no sabía que a menos que uno se enviaran recursos no podía añadirse nuevo territorio. La obra que se ha iniciado en Esville está establecida en el lugar correcto. Se desalentarán los obreros porque algunos hombres se quejan y critican. Yo contesto, no fue común nuestra experiencia en Australia. No fue asunto fácil obtener recursos para trabajar este nuevo campo. El terreno tuvo que ser roto, el suelo preparado y las semillas de verdad sembradas. La nuestra fue una obra agresiva, una obra adelantada, mientras los refunfuñones constantemente procuraban desalentarnos. Pero a pesar de las voces de oposición, el mensaje recibido del Señor fue: añadid nuevo territorio, usad el arado preparador para el nuevo suelo. Y este es el mensaje que envié a través del mar a mi hijo Edson White, quien estaba trabajando entre las personas de color en el sur. Dios te dice, le escribí,
No desmayes ni te desanimes. Mi hijo me escribió diciendo, ¿qué haré? Los hombres de color están aceptando la verdad, pero no tienen ropa decente que ponerse mientras atienden las reuniones, y misma que me encontraba en el campo misionero, donde abundaba la pobreza y necesitaba cada centavo para ayudar a los destituidos. Y para avanzar varias líneas de trabajo en ese campo, pero pedí a la oficina publicadora que enviara a mi hijo algún dinero que era mío y que lo cargara a mi cuenta, dinero que sería usado para suministrar a los negros pobres con ropa, para que pudieran estar de apariencia presentable al reunirse para adorar a Dios. Y ahora yo me pregunto, ¿a quién pertenecía la responsabilidad de aliviar esta situación? Si nuestros hermanos y hermanas en América hubieran despertado mediante las apelaciones que tiempo atrás les fueron hechas para que hicieran algo por las personas de color en los estados del sur, no hubieran pasado años a la eternidad con tan poco siendo hecho. ¿Qué ven ustedes ahora? Entre otras cosas, vemos una obra iniciada en Eswille, pero en las visiones de la noche el campo del sur pasó delante de mí y aún se encuentra abandonado. Nuestros hermanos en posiciones de confianza no han de desatender este campo y enviar a los misioneros del extranjero casi todo el dinero recaudado para obra de avance. El campo del sur requiere trabajo constante. Aunque se han cometido algunos errores, la luz que me fue dada es que en lugar de criticar y condenar, todos debieran aprender cómo evitar tales errores en el futuro. ¿Quién trata como propio el mensaje de verdad para este tiempo? El príncipe de vida se ofreció a sí mismo, un sacrificio voluntario para salvar a pecadores que viven en los estados del sur, al igual que pecadores en las partes remotas de la tierra. Obreros deben ser llamados a este campo, al igual que a distantes tierras. Entre menos los nuevos obreros pueden decir de los errores hechos, mejor será para sus propias almas y para la futura prosperidad de la obra. Dios considera correctamente los asuntos. El infinito es suficiente sabio para pronunciar correcto juicio sobre el trabajo realizado. El Señor Jesús llama a obreros y Él es la única agencia que puede obrar a través de mentes humanas y manos para el pleno desarrollo de los intereses en su causa en este campo. Cuán poco simpatizamos con Dios sobre el punto que debiera ser el más fuerte vínculo entre nosotros y Él, la compasión por las almas culpables y dolientes, muertas en sus transgresiones y pecados. Si los hombres compartieran las simpatías de Cristo, ellos tendrían constante contrición de corazón tocante a la condición del campo del sur tan destituido de obreros. Las necesidades de este campo solicitan a centenares de médicos misioneros. Jesús lloró sobre Jerusalén debido a la culpabilidad y terquedad de su pueblo escogido. Él también llora sobre la dureza de aquellos que, profesando ser colaboradores con Él, se encuentran contentos en hacer nada. Están los que aprecian el valor de las almas, llevando con Cristo una carga seria y tristeza constante mezclada con lágrimas por las inicuas ciudades de la tierra. La destrucción de estas ciudades casi enteramente entregadas a la idolatría está por suceder
Preguntamos si los que profesan conocer la verdad para este tiempo están contentos en hacer nada en las ciudades del sur, en el gran día del ajuste final. ¿Qué respuesta puede darse por descuidar el entrar en estas ciudades ahora? Fue providencial el que nuestros obreros entraran en Esville. Cuando visité este lugar fui instruida que habría de ser un centro para la obra del sur. Grasville y Roseville se encuentran tan cerca de las instituciones. Allí pueden ser manos ayudadoras en sostener las instituciones. En Esville, algunos de nuestros hermanos desearon iniciar la obra publicadora en otra parte dentro de sus propias fronteras, pero este no fue el plan de Dios. Han de existir memoriales para Dios erigidos en las ciudades. Su obra no ha de ser hecha en una oscura esquina o sencillamente en 1 o 2 puntos, como Grasville y Huntsville, sino en muchos lugares y en diferentes formas. Nuestros hermanos en el sur ahora tienen oportunidad de revelar su fortaleza, su fe, sea que sí o no tienen suficiente fe para empezar a elegir centros de influencia en diferentes lugares. Si ellos siguen acariciando un espíritu de desunión, envidia y acusación contra todo el que realice obra de avance, ellos fracasarán en pasar la prueba. Yo había esperado que nuestros hermanos en el sur reconocieran la mano del Señor en dirigir a nuestros hermanos para dar inicio a la obra en Esville, haciendo de esta ciudad un centro. En esta ciudad, edificios ofrecidos a bajo precio fueron comprados y arreglados para uso. Se tomaron oportunidades de circunstancias para hacer un comienzo. Una excelente compañía de obreros fue reunida para trabajar en la casa publicadora. Si los hermanos líderes en el sur hubieran apreciado la situación y hubieran estado convertidos por él, el Espíritu Santo de Dios, su influencia hubiera sido un sabor de vida para vida. Si ellos hubieran orado más y hablado menos, con mutua consideración, esta compañía de obreros en la oficina de publicación hubiera tenido paz, contentamiento y reposo del alma, pero el uso de palabras contenciosas han producido un mal. Este es uno de los motivos por los cuales tampoco se han hecho en el sur. El Señor pide que su propio pueblo se convierta y en vez de impedir la obra, la ayude para el avance. Firmado Ellen White.